¿Qué tal? Bien, pues nos dirigimos a la sesión número 4, en la cual pues tenemos los materiales en Eminus. Entran ustedes al menú donde dice definición y van a identificar las definiciones que estuvimos revisando en la sesión anterior. Recuerdan que la estrategia recomendada pues era separar por listados por cada una de las definiciones sustantivos, verbos esencialmente con sus complementos, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, etc. Esto para trabajar la siguiente parte. Rápidamente, un breve repaso: Lao Tse, Vitruvio, Alberti, Perrault, Lodoli, Milizia, Boulez, Quatremer de Quincy, Louis Durand, Hegel, Ruskin, Viollet-le-Duc, Morris, Wolflin, Rieffel, Sullivan, Loos, Taut, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Lloyd Wright, Henri Faucillon, Dewey, Yvain, Siegfried Gideon, Lucien Lefebvre, Pevsner. Por ahí algunas que no se lograron visualizar: Manfredo Tafuri, Tedeschi, hay que esperar a que carguen todas, Wagner, Arnaud, Morville, Scruton, Carretero, Tadao Ando, Louis Kahn, Sevi, Robert Venturi, Aldo Rossi, de nuevo Tafuri, Tedeschi. Se reinició esto. Jean Nouvel, Renzo Piano, Richard Rogers, Rem Koolhaas, Jeng, César Pelli, Santiago Calatrava, Peter Einsmann, Daniel Lipskin, Alberto Kalash, Matías Klotz, Luis Barragán, Salmona, Novak, Hedjuk. Bien, ya que tenemos estas estructuras, procedemos a descargar la antología número 4. Todas las antologías se integran por materiales que se dirigen a los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos para cada una de las sesiones. En este caso, la antología número 4, titulada Organización de Información para proponer una definición. Entonces tenemos el material de Solá Morales, lo que significa la arquitectura de Macías, esquemas de Preciado 2019. Por ahí esto para ir apoyando también los saberes heurísticos, los mapas conceptuales de Coral 2016 y mapas mentales de Busan 2002. Es un libro de consulta bastante popular, lo van a encontrar en los centros comerciales. Y finalmente, Evitar el plagio, un artículo de Timali Sánchez de 2017 para conocer los efectos del plagio en México. Entonces, en ese aspecto, prácticamente Solá Morales define la arquitectura que va más allá de la disciplina de construir edificios o de crear espacios significativos para la sociedad, y es lo que hemos estado revisando no nada más en teoría e introducción a la arquitectura, sino también como aspectos metodológicos. Macías enfatiza que la arquitectura es un proceso creativo que responde a necesidades humanas y sociales y que va integrando elementos como la historia, la cultura y la tecnología.
Esto para desarrollar una comprensión más amplia y crítica de lo que puede llegar a significar ser arquitecto. Considerando dónde nos quedamos la sesión anterior, para los saberes heurísticos el uso de organizadores de información y esquemas va a ser crucial para poder asimilar y estructurar el conocimiento en esta etapa. Entonces están los esquemas de Preciado, de Corral, que los mapas conceptuales pueden llegar a ser eficaces para explicar interrelaciones de manera gráfica, y Busan para poder conectar ideas de manera creativa, explorar y conectar todas estas ideas. Finalmente, la importancia de comprender el respeto por los derechos del autor y una correcta citación de fuentes. Por lo tanto, se va a estar insistiendo mucho en esto. Entonces, en este aspecto, estos son los materiales que integran la antología número 4. Entonces, vamos a la lectura comentada de Ignacy de Solá-Morales, en donde se aborda el hecho de cómo definir la arquitectura, y que en este caso él ubica que la palabra arquitectura procede del griego. La conjunción de dos palabras, arge, que es el principal, el que manda, el principio, el primero, y tectón, que significa construir, edificar. Entonces, etimológicamente la propuesta que se hace aquí, que hace Ignacy Morales Solá, es que el arquitecto es el primero de entre aquellos quienes realizan la tarea de construir, a quien que define bases, la idea, los principios, y por ende va a dirigir y va a mandar. Entonces, la arquitectura en sí como una actividad lo ubica Morales como oficio, y como tal conocimiento y práctica que permiten llevar al cabo estas funciones, las de construir un edificio y llevar a buen término. Entonces, en este aspecto se han incorporado las palabras en el léxico, y que en este sentido menciona que, por ejemplo, para el caso de las culturas orientales, el proceso de edificación no siempre estuvo acompañado por un cuerpo de conocimientos y de individuos que se ajustaran a esta concepción grecolatina. Entonces, en este aspecto, en el siglo I a.C., hace mención de Vitruvio, el Marco Polibio Vitruvio, considerado el padre de la arquitectura, y que en este sentido adquiere la condición de ser el primer referente acerca de lo que viene a ser la arquitectura. Pero como veníamos revisando en la sesión anterior, hay diversas interpretaciones, traducciones a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. Entonces, en los 10 libros de arquitectura, pues se basa en textos anteriores, a su vez greco-helenísticos, o sea, de Grecia y de la cultura helénica. Entonces, fijando la atención acerca de lo que es la arquitectura y el arquitecto de Vitruvio, bueno, en este caso Morales se ubica en el segundo libro, donde hay una explicación mítica, pero al mismo tiempo antropológica. La arquitectura para Vitruvio se va a entender considerando su origen. Entonces, es por ello cómo nace la arquitectura en los bosques, en las montañas, ¿sí? Cavernas excavadas en la tierra, o cabañas construidas con troncos y hojas y con piedra o barro. Entonces, la cabaña primitiva para Vitruvio va a ser el referente originario para entender qué es la arquitectura, y por ende surge de un cobijo resuelto a partir del uso de los materiales que provee la naturaleza, pero también va enlazando ideas acerca de la forma de vivir. La cabaña, por ende, va a ser el lugar permanente donde se van a reunir los seres humanos. Y ojo aquí con esta concepción, porque también depende de la cultura y va a depender del emplazamiento, y de ahí que en sí no hay un origen
de la arquitectura, donde se diga, bueno, nació necesariamente en las cavernas, puesto que no en todos los medios físicos se hallan cavernas, por ejemplo. Pero, sin embargo, lo que coinciden todos los grupos culturales es en la creación artificial de un cobijo. Entonces, en ese aspecto, Vitruvio llega a pensar que la arquitectura nace cuando el hecho de habitar se establece en un lugar y con condiciones artificiales determinadas a través de unos conocimientos que se van a denominar arquitectura. Entonces, la casa es el origen de la arquitectura. Pero esta es una de tantas, tantas ideas, de tantas suposiciones. Pero Vitruvio inaugura aquí la manera de entender al arquitecto como un técnico de la edificación, pero también conjuga al artista capaz de entender el significado de todo aquello que construye. Por ende, el arquitecto debe conocer de filosofía, matemáticas, poesía, música y más disciplinas para dar respuesta a todo aquello que estas disciplinas enseñan acerca del significado de lo que viene a ser la cultura humana. La actividad del arquitecto acaba resolviéndose en la práctica de la edificación. Entonces, en ese aspecto, posteriormente, un número elevado de tratados de arquitectura han desprendido glosas o reescrituras del texto vitruviano. De hecho, aquí es interesante, podemos ver aquí en este caso algunos grabados de 1567, donde ya se está identificando no nada más la figura y la acción del arquitecto, sino también algunas apreciaciones: el buen arquitecto, el mal arquitecto. La cabaña primitiva, en 1753 por Logier, y William Morris, papel pintado, en 1876, donde va mostrando esta idea de un arquitecto ilustrado, ¿sí? Entonces, en este sentido es bastante interesante porque hasta siglos después, hasta 1881, William Morris impartió una conferencia titulada Los prospectos de la arquitectura en la civilización, siendo un referente no nada más de la arquitectura, sino también del nacimiento del diseño. Es uno de los pioneros de lo que ahora identificaríamos como arquitectura moderna. Entonces, en ese aspecto, Morris se va a convertir en una de las voces más potentes que se alza para pedir reformas en cuanto a todo lo que afecte la dignidad y la felicidad de todos los individuos de la nueva sociedad. Morris aporta una definición: la arquitectura abarca toda consideración del ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos quedarnos al margen en tanto que formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones producidas en la superficie de la Tierra para satisfacer cualquier necesidad humana, exceptuando el desierto. En este aspecto es solamente una manera de entender la arquitectura. Entonces, para Morris, la arquitectura parte del paisaje, en donde ya hay intervención humana: mobiliarios, máquinas, herramientas, escritura, información, todo lo que va a constituir el ámbito general de la arquitectura. Entonces, en ese aspecto empiezan también las nociones modernas de diseño y diseñador como términos de mayor alcance que la propia noción de arquitectura. Diseño es un anglicismo que proviene del término design y, por ende, en la formalización de un edificio o de un mueble, de la portada de un libro o de una máquina de vapor, siempre va a haber una actitud analítica y creativa. La lengua inglesa va a transformar entonces la palabra italiana diseño, aplicada a toda actividad artística en la que el dibujo va a ser la fabricación de un signum, de un signo.
Por ende, era el procedimiento sustancial para llegar a la forma, y diseñar es toda actividad de creación y racionalización de las formas útiles para el desarrollo de la vida humana. Bien, a este respecto surge otra idea de arquitectura con Adolf Loos, ¿sí? En el panorama de las nuevas artes decorativas, lo que vamos a conocer como modernismo, Jugendstil, Art Nouveau, Floreal, también hay en Viena un surgimiento de estas formas que se extienden desde el mobiliario hasta la arquitectura y se conoce con el nombre de secesión, la secesión vienesa. Entonces, es una reacción ante el desbarajuste decorativo, considerado así, a lo que promovía Morris en cierta manera. Entonces, el impacto y la recepción que tuvo la obra de Loos tuvo muchas posiciones de vanguardia. Finalmente inicia esta discusión acerca de lo que viene a ser lo esencial en la arquitectura, y después de 1880 con la propuesta de Morris, vamos a 1910 a Viena, en donde, y de ahí al 1913, donde el texto Architectur comienza y acaba con la descripción de una situación y un paisaje. ¿Querría usted acompañarme a la orilla de un lago de montaña? Y comienza hablando acerca de la visión de un edificio que se está construyendo. ¿Por qué? Porque en este aspecto se equipara una construcción con una estridencia, aquello que quita la paz, la calma, la belleza del paisaje. Entonces, el arquitecto puede llegar a ser también ese individuo peligroso que altere la paz. La conclusión a este respecto es que en el mundo de las cosas cotidianas no se necesita para nada la arquitectura, y este mundo es el resultado de un lento proceso de definición que va configurando un oficio. También la arquitectura es un peligro, puede llegar a ser un peligro para la civilización, puede llegar a ser un retroceso cultural. Pero estamos hablando de 1913. De las tres definiciones analizadas, tanto de Vitruvio, Morris y Loos, que de hecho esa es la propuesta que hace Morales Solá en este texto, se deducen tres arquetipos. Un momento, ¿qué es un arquetipo? Vamos a ver qué nos dice el diccionario. Y nos dice que arquetipo viene del griego y es el modelo original y primario que en un arte u otra cosa. Puede ser sus sinónimos modelo, prototipo, paradigma, ejemplo, ejemplar, dechado, ideal, espejo, tipo, espécimen, molde, matriz. Por ende, si es también el punto de partida de una tradición textual, y dentro de este modelo original y primario tenemos ejemplos, tenemos arquetipo de familia. Puede que mi familia difiera del número de miembros de la familia de cada uno de nosotros, pero finalmente nosotros identificamos lo que es la familia, independientemente de que esté, por quienes esté integrada, entendemos ese modelo, ese arquetipo de familia. Igualmente, el arquetipo casa. No importa si es una casita de cuentos, si es una casa de vivienda de interés social, si es un departamento, si es una choza. Entendemos el arquetipo de casa. Casa, familia, ¿sí? Son los modelos que estamos identificando. Entonces, si elevamos la arquitectura, en este caso de la propuesta de Morales, es a ubicarla como el arquetipo o modelo de la arquitectura. La arquitectura esencial
que en este caso se encuentra en la casa según Vitruvio. La arquitectura omnipresente lo ocupa todo y no hay otro arquetipo más que el método del diseño racional y creativo, y finalmente, según Loos, solo aparece en el momento en que la forma y la memoria se dan la mano para apelar a valores trascendentales. Por lo tanto, el monumento o el templo de lo que constituye el arquetipo, de esta manera de entender arquitectura. Por eso es que vas a una ciudad, a ver si te da tiempo de apreciar la arquitectura. Inmediatamente se nos viene como modelo, pues, la arquitectura religiosa, la arquitectura monumental, la arquitectura institucional de ese lugar. Entonces, en ese aspecto, ya no nada más Morales propone el análisis de nuevas definiciones, sino de obras arquitectónicas concretas para ofrecer una idea más ligada a las características físicas y dimensionales. Entonces, en este aspecto, Morales comienza a hablar acerca de la obra de Le Corbusier. Les recomiendo la lectura más detallada y sobre todo porque esta parte la vamos a recuperar más adelante, ¿sí? Entonces, en este sentido, esto lo vamos a revisar más tarde, en sesiones más adelante, porque revisamos también las imágenes. Vamos ahí con unos referentes. Y finalmente, para ir cerrando el tema de los saberes teóricos de esta sesión, el análisis teórico que hace Rita Macías Martínez acerca de lo que es la arquitectura. Para el diccionario Larousse, ella empieza de esta manera: es el arte de proyectar, construir y adornar los edificios conforme a reglas determinadas. Proyectar es arrojar, lanzar, dirigir sobre, disponer, preparar. Es un sinónimo de concebir, meditar, planear, hacer ver una película, ¿sí? Pero tiene que ver porque proyecto y arquitectura pues van de la mano. La Enciclopedia Hispánica define a la arquitectura como el arte útil por excelencia. Es de todas las producciones humanas la que en forma más profunda refleja la evolución de las distintas sociedades. Entonces, el hecho de constituir al mismo tiempo un arte y una ciencia técnica, bueno, pues hay varias concepciones. Entonces, aquí, continuando con lo que dice la Enciclopedia Hispánica, dice: los profesionales de la arquitectura se lamentan a menudo que ésta suele enseñarse como una disciplina artística integrada dentro del estudio general de los diversos estilos históricos, sin prestar la debida consideración a aquellos problemas formales y técnicos que originaron en cada caso determinadas soluciones de construcción. Entonces, nuevamente, Macías también rescata la definición básica de Vitruvio para, el año 25 a.C., hace la mención de también de varios libros, que está citado a su vez por otros autores, y a su vez los tres valores esenciales que se mencionan en el siglo XVII: utilidad, solidez y deleite. Utilidad: debe ser útil, debe ser adaptable. Solidez: deben ser sólidos, estables. Los materiales deben contribuir a que sea una estructura permanente, segura. Y deleite, porque en este aspecto entra el valor de la belleza, el hecho de que la obra sea agradable, de buen gusto, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, los planteamientos fundamentales de la arquitectura es preguntar, primero, por su utilidad. ¿Sirve el edificio para cumplir sus fines? De ahí, con la solidez. ¿Está el edificio bien construido como para permanecer de pie? Y de ahí
acerca de la belleza. ¿Sirve para proporcionar satisfacción y gozo? ¿Proporciona deleite? Entonces, en ese aspecto, estos tres conceptos, utilidad, solidez y deleite, van a estar caracterizando bajo este sentido vitruviano a la arquitectura a través de los siglos, bueno, gracias a estas traducciones. Entonces, en este aspecto tenemos las concepciones artísticas predominantes desde un aspecto estético, la posibilidad donde se ofrecen las técnicas y los materiales constructivos en un aspecto técnico y las necesidades que responde a un edificio concreto, el aspecto social. Entonces vemos aquí la liga del aspecto social con la utilidad, el aspecto técnico con la solidez y el aspecto estético con la belleza. Es una interrelación que desde el sentido vitruviano va a estar caracterizando a la arquitectura. Pasamos ahora a los saberes heurísticos y aquí esta aportación de los organizadores gráficos. ¿Por qué? Porque estos organizadores gráficos que identificamos como mapas semánticos, mapas conceptuales, organizadores visuales, mapas mentales, ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y creativo, la comprensión, la memoria, la interacción con el tema, empaque de ideas principales, comprensión del vocabulario, construcción del conocimiento, elaboración de resumen, gráfica y categorización. Y efectivamente, tal como deberán estar suponiendo o infiriendo. Vamos a emplear la adaptación de organizadores gráficos para el análisis de todas las definiciones que estuvimos revisando en la sesión anterior. Entonces, viene aquí un poquito más, o sea, los antecedentes, estamos hablando de que desde 1982 los organizadores gráficos son suministros de estructuras verbales y visuales. Son presentaciones visuales gráficas. Y estos organizadores gráficos podemos hablar de mapas semánticos, mapas mentales, diagramas de Venn, telarañas, organizadores semánticos, mapa conceptual, organizador jerárquico, mapas históricos. ¿Por qué usar estos organizadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí, en este aspecto, nos ayudan a enfocar lo importante, lo que les sugería en la sesión anterior. Al momento de estar leyendo todas estas definiciones de arquitectura, no nos vamos a centrar tanto en leer cada una y tratar de memorizarlas, sino más bien sacamos los elementos esenciales para de ahí que nos ayuden a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, motivar desarrollo conceptual, enriquecer la lectura, la escritura y el pensamiento. De hecho, esta es una estrategia también de aprendizaje. Conforme vamos leyendo, vamos esbozando los organizadores gráficos. Entonces, también se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a aprender a pensar. Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje. También los vamos a estar aplicando en metodología de la investigación. Y a veces el proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante que en sí el organizador. ¿Por qué? Porque estamos propiciando el aprendizaje a través de una investigación activa. Entonces, ¿cuántos tipos de organizadores? Novak, para 1988, lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, esto es lo que se ha invitado a hacer desde la sesión anterior, extraer las palabras enlace que me van a estar uniendo los conceptos. Entonces, es una manera de visualizar no nada más los conceptos aislados, sino distinguir las relaciones jerárquicas entre conceptos. Entonces, vamos a ver que tenemos el tipo jerárquico donde tenemos un tema principal y subcategorías. Tenemos el caso del tema cíclico donde tenemos paso a paso. También tenemos el secuencial. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, aquí puedo regresar al punto de partida. En este caso no. ¿Sí?
sino que de manera lineal explico una secuencia. Entonces, en este aspecto hay un ejercicio en donde se da un ejemplo, se trabaja en la pizarra, fue lo que estuvimos trabajando la sesión anterior, y de ahí procedemos con un organizador. Sin embargo, aquí aplicado al ejercicio de nosotros hay que tomar en cuenta algo. Si bien aquí se habla de jerarquía conceptual, aquí vamos a hablar de los conceptos que resulten comunes. Tenemos aquí el esquema jerárquico, el esquema conceptual, el esquema secuencial y el cíclico. Otra sugerencia viene a ser las supernotas, que es una manera diferente a la tradicional, que es propuesta por Hunt como una taquigrafía mental para, tener en cuenta la mayor cantidad de información posible. Entonces, las supernotas pues van a ser convenientes y aquí entran las técnicas como viene a ser por principio los mapas conceptuales. Entonces, 1, vienen a ser las proposiciones y 2, los conceptos para tener en cuenta, bueno, de ahí las palabras enlace, para tener en cuenta una explicación. Y esto es acomodando la información de manera jerárquica e inclusiva, en donde tenemos los sustantivos, mapa conceptual, es el verbo, ¿sí? Me indica la dirección del gráfico, que es, después del verbo, útil. ¿Para qué? Para que el alumnado, y la idea es concientizar, necesitar, estructure y mejore. Y de ahí se va desprendiendo toda la explicación. De ahí el mapa conceptual, ¿sí? Se va estructurando gráficamente. Tenemos los diagramas radiales y mapas mentales. Los mapas mentales son diagramas radiales ampliados que contienen 4 elementos principales: la idea clave, las ideas subsidiarias, las ideas complementarias y los conectores para mostrar relaciones existentes. Y ahí está. Nosotros esperamos que en sus bitácoras ustedes desarrollen algunas de estas estrategias para ir esbozando las ideas de manera espacial. Otro aspecto, las redes conceptuales o mapas semánticos, en donde tenemos que las redes conceptuales fueron ideadas por Galagovsky en 1993 y tratan de compaginar 2 planteamientos: el enfoque de Ausubel y el pensamiento psicolingüístico de Chomsky acerca de la oración nuclear. A esta red también se le llama mapa semántico. Y de ahí se puede conectar con la red conceptual para destacar grandes aspectos alrededor de un tema. Entonces, tenemos el esquema de principios, en donde se plantean ideas que se desprenden de una general, o bien la red causal, que estas causas se identifican con círculos más pequeños, desembocando en consecuencias que son los círculos más grandes. Entonces, estos son los campos semánticos, con temas generales desprendiéndose con subtemas, y mapas de ideas, que es una forma también de organizar visualmente lo que se está pensando. Esto sirve muy bien para lluvia de ideas. Entonces, una manera es ir anotando y en ese aspecto, en el campo que ustedes tienen, que es la bitácora, cuando hay lluvia de ideas, irlo consignando, ir estableciendo algunas relaciones. Otra viene a ser la telaraña, en donde la idea principal
ya no es aquella que genera, digamos, o de la cual se desprenden otras ideas, sino que es la idea central alrededor de la cual se va armando toda la gráfica, como si fuera el centro de una telaraña. Hay otros diagramas que son los de causa-efecto, es el famoso diagrama espina de pescado, diagrama de Ishikawa, ¿sí? ¿Qué es este? En donde explicamos el desarrollo de un fenómeno por cada una de sus causas. También tenemos líneas de tiempo que estas se sugieren para ir ubicando. La línea de tiempo fue lo que hicimos también en la sesión anterior, donde intentamos ubicar cada una de las definiciones de arquitectura. Los organigramas, que bueno, pueden mostrar jerarquía, relaciones, diagramas de flujo, súper importantes en arquitectura, para ir explicando procesos. En este caso, un diagrama de flujo que representa un algoritmo o un proceso que se sigue para presentar una acción legal. El paraguas, en este aspecto, esta técnica desarrollada por Shoemaker de 1998, en donde va agrupando aspectos que están relacionados entre sí. Más organizadores gráficos a este respecto con sus procedimientos. Necesitamos formular palabras clave, organizar las ideas y de ahí para elaborar un organizador gráfico, pues se sugieren estas estrategias. Otro aspecto viene a ser las tiras cómicas, pero más que escribir una idea, implica tener el control también temporal de contenido para que en un número determinado de cuadros podamos expresar una acción completa. Entonces, dentro de estos criterios, la habilidad de exponer una historieta también implica tener control acerca de lo que es la relación entre el tiempo y su contenido. Diagramas de Venn, consistente en los diagramas de los círculos, ahí están, en donde tenemos dos ámbitos y un lugar común donde ambos se entrelazan. Los manuales técnicos en este aspecto describen los pasos y es una manera de verificar el conocimiento. También hay escalas para revisar los manuales técnicos esbozados. Otro aspecto, el retrato hablante, picture postcard, consistente en describir lo que ocurre en la mente de un personaje dado un episodio específico de su vida. Es una reconstrucción, básicamente. Creo que este es el principio de los memes. Y veo que hay mucha creatividad aquí y creo que hay bastantes capacidades y habilidades para poder desarrollar memes bastante creativos relacionados con nuestra disciplina. Y bueno, en este caso con el aprendizaje al interior de cada una de las experiencias educativas. Entonces, de ahí, esto es lo que se espera dentro de sus bitácoras, que es una expresión gráfica de los contenidos que se están exponiendo. Hay otra gráfica, una técnica denominada mente abierta, que consiste en trabajar sobre el dibujo de la cabeza de una persona para dar la impresión de lo que dejan ver sus pensamientos. ¿Ustedes nos invitarían a ver su mente, lo que están pensando? Bueno, en este aspecto, ¿sí?, se hace el ejercicio en donde intentamos graficar lo que nosotros estemos pensando. Bien, de ahí la guía para hacer mapas conceptuales y mapas mentales. En este aspecto, el mapa conceptual para reconstruir un texto leído. ¿Qué hacer? Seleccionamos los conceptos, graficamos y ubicamos.
y terminando el mapa revisamos claridad visual y orden, que se comprenda fácilmente la jerarquía entre todos sus elementos. Vienen aquí algunas consideraciones. Mapa conceptual para planear la escritura, por ejemplo, de un texto académico. Hasta la manera de explicarlo es bastante gráfico. En este caso, para realizar un mapa conceptual, ¿sí?, conociendo el propósito, graficando, revisando. Igualmente el mapa conceptual para usar como guía de una exposición oral. Ustedes presentan la gráfica y exponen la explicación. ¿Por qué? Porque este recurso permite guiar la presentación mediante palabras de enlace. Y ahí está, mapa mental y las estrategias para elaborarlo. Algo así es lo que vamos a comenzar a trabajar con todas las definiciones de arquitectura. Son mapas conceptuales, pero observen que hay una diferencia entre los mapas conceptuales, que son temáticos, que me establecen hasta una relación sintáctica y semántica de la idea, y observen aquí que en cambio el mapa mental, a diferencia del mapa conceptual, en el mapa mental hay una idea central, es más gráfico y simbólico y tratamos de establecer redes o ideas conectoras, no partiendo de la estructura lingüística del mapa conceptual. Esa es una de las principales diferencias entre mapa conceptual, que aquí está, es más estructurado, y el mapa mental. Teniendo esto en cuenta, comentamos al final cómo crear mapas mentales, que este es un libro muy útil de Tony Buzan, donde aquí explica paso a paso el mapa mental. Observen que ya es la idea central, pero no es la estructura gramatical o cómo se estructura una idea, sino más bien es tan conceptual que aquí identificamos una idea, es una idea de partida y a partir de ahí se van desarrollando las ideas restantes. Entonces, es parecido, como dice aquí, el mapa mental es muy parecido a un mapa de una ciudad. Esto es para otorgar visión y facilitar decisiones. Y lo que necesitamos, bueno, mucha creatividad, además de colores, la utilidad. Y además observen también el diseño editorial en este caso, porque también nos permite facilitar la lectura con estos cambios de letra y de tamaños. Observen aquí la utilidad del mapa mental. ¿Y a qué hora nos dice aquí cómo dibujar con esta información? Empezamos con el primer mapa, descubriendo estabilidad natural, y empieza con una idea central. Y todo tiene que ver con asociaciones y enlaces irradiando al centro como una imagen 3D. Entonces, en este aspecto son 7 pasos. El centro en una hoja en blanco. Se dibuja en el centro una imagen asociada a la idea principal. Se usan muchos colores. Partiendo de la imagen central, irradiamos hacia el exterior las palabras clave, las ideas más importantes, ¿sí? Y ya de ahí empiezan a irradiarse todas estas ideas. Se trazan líneas curvas en lugar de rectas, muy ágiles, y es una palabra clave por línea, solo una palabra. Imágenes, más que palabras. Entonces, vienen aquí algunos ejemplos.
porque vamos a trabajar con este mapa mental. Aquí vienen algunas sugerencias. En la utilidad de los mapas mentales vienen aquí unos ejemplos. Y ahí están. Hacia esto nos dirigimos al momento de tratar de definir arquitectura. Nosotros vamos a hacer un mapa mental con la información que estuvimos analizando en la sesión anterior. De ahí, cosa importante, ¿por qué estamos hablando del plagio? Porque el ejercicio consiste en que nosotros, a partir de todos los materiales que estuvimos realizando, de todas las fuentes, vamos a hacer una propuesta inédita. No se vale copiar y pegar la definición de otra persona. ¿Por qué? Porque es un plagio. Y el plagio es un delito federal en México. Entonces, a este respecto, Sandra Timán López y Francisco Sánchez Espinosa nos comentan que ser un plagiario equivale a ser un falso autor, a no tener voz ni estilo literario, a ser nada ni nadie. Y aquí queremos ser alguien. Entonces, en este aspecto, se trata de proteger el derecho moral y no únicamente el patrimonial de quien es creador de una obra, específicamente en las tesis, y es el tema de este artículo, en donde la palabra plagio, ¿sí?, es un acto de robo finalmente. Entonces, hay aspectos, hay antecedentes del plagio como tal, ¿sí? O sea, desde siempre el plagio es un acto inmoral. Ahora bien, ya el plagio académico se define como el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte la obra de la otra persona en una forma o contexto más o menos alterados. El plagio, según Lipsig, es el apoderamiento ideal de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios. Entonces, el plagio, en este contexto, nos remite también a la vida académica. Y aquí entran los principios de derecho de autor. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio. El parafraseo continuo sin intervención propia de otra persona es también una forma de plagio en los trabajos académicos. Ténganlo en cuenta, no más, o sea, de 4 palabras, no más de 4 o 3 palabras para determinar que existe el plagio. Y de hecho el software antiplagio lo identifica de esta manera. Hay otras prácticas de deshonestidad académica, que es no citar, ¿sí? Cuando estamos plagiando total o en un sentido estricto, copiar literalmente una obra y la presentamos como propia. Cuando es un plagio parcial, no le estamos dando el crédito a las fuentes. O bien, sustituir por sinónimos palabras contenidas en la obra original. Tampoco es ético. Entonces, hay que tener en cuenta las condiciones de este delito que están previstas en la legislación federal, donde, de comprobarse, se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa. Esto independientemente de la pérdida de la cédula profesional o incluso del título profesional. El plagio académico, en este aspecto, bueno, observa en este sentido pues ya algunas previsiones como en México y Reino Unido, y tenemos softwares antiplagios, por ejemplo Turnitin para el caso del Reino Unido, y nosotros también tenemos en la Universidad Veracruzana. Ayer veíamos Biblioteca Virtual V, y al momento que nosotros entramos
Ahorita lo estoy haciendo desde fuera, así como externo. Se van ustedes a las herramientas, pero cuando entran a través de MiUV van a poder hacer uso, siguiendo las instrucciones, de software antiplagio. En este caso nosotros contamos con Copylix. Esto dentro de las herramientas de biblioteca virtual. En este aspecto, compañeros, hay también algunas sugerencias de herramientas online para detectarlo con plagiarisma.net, Plagiarism Detect, DOC-COP, Turnitin, ¿sí? Son algunas herramientas y están surgiendo cada vez más. Entonces, estas son prácticas de deshonestidad académica que son más comunes en la UAM hasta el año 2016. Nosotros esperamos que todos los porcentajes con más información y precisamente más herramientas para combatirlo, pues vayan disminuyendo. ¿Cómo frenar este uso? En este aspecto, pues es la lectura y citar de manera adecuada. Entonces, a este respecto, con este cierre de antología, es la organización de información para proponer una definición. Los saberes teóricos que analizamos, el artículo de Sola Morales, de Macías, los saberes heurísticos, lo que son esquemas, mapas conceptuales y mapas mentales, y los saberes axiológicos, el plagio en el contexto del derecho de autor. Observar las definiciones de arquitectura y habiendo atendido en nuestra bitácora las definiciones, las estructuras de cada definición, y habiendo considerado pues la importancia de estos organizadores de información, procedemos ahora a una estrategia sugerida para redactar una definición inédita del término arquitectura. Para esto fue toda esta labor. Por principio, ¿qué es en sí la arquitectura? Observamos todos los sustantivos de las definiciones que revisamos. Todos los sustantivos. O sea, esta primera columna que estuvimos aquí trabajando, ¿ok? De ahí vamos a observar la acción. ¿Qué es lo que hace la arquitectura? Observamos todos los verbos de las definiciones que revisamos. Posteriormente, ¿sobre qué? ¿En qué recae la acción de la arquitectura? Observamos todos los objetos directos de las definiciones que revisamos. De ahí, ¿para quién? ¿A quiénes se dirige la arquitectura? Observamos todos los objetos indirectos de las definiciones que revisamos. ¿Bajo qué circunstancias? Lugar, tiempo, modo. Observamos entonces todos los circunstanciales de las definiciones que revisamos. Con lo que se ha revisado hasta ahorita, definiciones de arquitectura, estructura de las definiciones, extracción de conceptos, procedemos a reflexionar acerca de lo que para nosotros, desde estas perspectivas, puede ser arquitectura. Por ende, es la hora de construir nuestra definición. Seleccionamos un sustantivo, consideramos la cita, o sea, ese sustantivo que nosotros consideramos es la arquitectura. En este momento, considero al autor o el año. Si es otro término, bueno, considero la fuente. Vamos a seleccionar un verbo, ¿sí? O a ubicar un verbo. También consideramos la cita, de dónde lo estamos tomando. Un objeto directo, un objeto indirecto y sus complementos circunstanciales. ¿Esto para qué? Ya que tenemos esta lista con estos datos, un sustantivo, un verbo, un objeto directo, un indirecto, un circunstancial del lugar, un circunstancial de tiempo y un circunstancial de modo, entonces ya procedemos a redactar nuestra propia definición. Y ahí está. La arquitectura es que, o sea, todos estos datos, el sustantivo, el verbo, objeto directo, objeto indirecto, lugar, tiempo, modo, parten de estos
datos. Bien, tarea para esta sesión, para la siguiente, para presentar en la sesión 5, pues van a ser sus primeras maquetas. Van a ser unas cajas que midan 10 centímetros de base, 10 centímetros de altura, 10 centímetros de profundidad. Pero lo interesante es que una primera caja va a ser elaborada con cartón de caja. Esa es la primera, ¿sí? Cartón. Bien. Debe medir esa cajita 10 de base, 10 de altura, 10 de profundidad. Va a ser una especie de cajita cuadrada, bien pequeñita, bien hecha, sin ninguna suciedad, sin restos de pegamento. En este caso va a ser cartón de caja. Puede ser de reciclaje. Si es de reciclaje, recuerden forrarla al final. Lo pegamos con pegamento blanco. No vayan a mezclar pegamento blanco con agua, porque al momento de secar por estas regiones, por estos lares húmedos, se va a comenzar a riscar y le van a salir burbujas y superficies feas. Una cajita de estas va a ser hecha de cartón. Consideren en este caso que posee pues un grosor, ¿sí? Por la misma característica del material. Este mide 10 centímetros por 10 centímetros de altura y 10 centímetros de profundidad. Limpio. Uno es de cartón. Es que tengo el cartón de la marca de las galletas. Bueno, se toma papel estraza del de pan, que venga limpio, que no traiga ni suciedad ni manchas de grasa. Lo recortamos al tamaño y con mucho cuidado elaboramos la tapa. Tiene que venir impecable, eso sí. Cartón. El siguiente cubo con las mismas dimensiones va a ser hecho de papel cascarón. Limpio completamente, compañeros. Sin dedotes, ni huellas digitales, ni suciedad. Limpio. Cartón, papel cascarón. El que sigue es, ya vamos, 2 cubitos. Uno de cartón, otro de papel cascarón. El que sigue es papel batería. Realizan su cubito y tiene la ventaja el papel batería de que al final se puede lijar completamente para que quede parejito, semejante a la madera, ¿sale? Lo lijan, queda impecable, esperan a que seque. Pegamento blanco, pegamento blanco, pegamento blanco. Tienen que esperar a que seque. No le vayan a meter silicones, ni silicón frío, ni pegamento UHU. No, no sirve para esto. Estos tipos de materiales requerimos 2 ingredientes principales. El primero, pegamento blanco, y segundo, paciencia. Háganlo con tiempo, con antelación, para que dé tiempo a secarse y guardarlos. Y de ahí, el último, aquí sí puede entrar el silicón o el pegamento. Yo recomiendo más UHU, pero con mucho cuidado. Puede ser también pegamento blanco, también es más limpio, pero es más tardado, pero vale la pena. Acetato, no acrílico, acetato, ¿sí? Que es el transparente
plástico transparente que sirve para exponer, bueno, con acetato, mismas dimensiones, una cajita. Se ponen guantes para usarlo. Cuando usamos acetatos o acrílicos, usamos guantes. No hay nada peor que estar mostrando una maqueta con huellas digitales. Eso sí, no. Usen guantes. Esas cuatro cajitas las ponen adentro de una caja más grande que vengan protegidas y nos vemos en la siguiente clase. Tomen en cuenta la tarea para la siguiente sesión. Digamos que al final de esta sesión tenemos nuestra definición propia de arquitectura y consideren la tarea que son las 4 cajitas para presentar en la siguiente sesión. No olviden dar respuesta a su examen, mismo que ya se encuentra disponible. Asistencia, sesión 4, mi definición propia de arquitectura. Lo seleccionan y dan respuesta. No se les pase la fecha para presentar su evidencia. Nos vemos hasta la próxima.